Vamos a leer la palabra del Señor en la Biblia, en el libro de Éxodo, el capítulo 33, en el verso 1 al verso 15. Vamos a leer esta palabra de manera antifonal. Vamos a mirar y contemplar lo que nos habla el Señor. Sienta su palabra, sienta su presencia. Mientras hace la lectura, hable con Dios, entréguele su corazón y dígale que su vida ahora está totalmente dispuesta a entregarse como una ofrenda especial, como un grato olor, que tú quieres hablar con Él y quieres que Él te escuche y quieres escuchar su voz. Vamos a ver esta palabra gloriosa en el nombre de Jesús. Jehová dijo a Moisés: toda la palabra es hermosa, toda la palabra nos habla y nos llena de esa paz que solo da el Señor Jesucristo. Y entiende uno que la presencia de Dios es muy necesaria, es fundamental en nuestra vida. Por eso, qué bueno ir mirando si cada uno de nosotros sentimos esa presencia gloriosa de Dios.
y esa presencia que nos hace estar absortos, concentrados en Él, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque hoy queremos tratar y meditar brevemente en lo que es tener conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Es necesario, fundamental, como les decía, y fundamental quiere decir es que tiene un fundamento sólido. Y cuando yo estaba, y agradezco a todos ustedes la ocasión, y el Señor colocó el sentir de la hermana Cecilia, invitar, y cuando ocurrió eso, sentí un cierto temor verdaderamente, porque se le caen a uno los brazos como pensando, y ahora ¿qué irá a hacer el Señor con nosotros? ¿Cómo nos va a hablar? ¿Qué me irá a decir a mí también en el momento en que disponga mi corazón para que Él hable en nuestra vida? Y es fundamental la presencia de Dios en todo momento. Y cuando empecé yo a leer las Escrituras y a orar, le decía yo: Señor, yo necesito de tu presencia ahora que estoy en esta lectura, Señor, porque yo quiero saber y entender qué vas a hablar tú a nuestra vida, Señor. Yo quiero pedirte que seas tú el que ponga un sentir, porque puede ser que nos parezca una u otra cosa la que el Señor disponga a hablar hoy a nuestra vida, y la verdad es que me sentí supremamente un poco preocupado, francamente, por ello, porque leyendo la palabra, sumergiéndome en las líneas, tuve muchos episodios. Les quiero hacer aquí una infidencia, y en muchos episodios, en muchas circunstancias, las lágrimas se asomaron a mis ojos, porque me daba cuenta que no solamente en el momento de preparar el mensaje, sino que en todo momento era necesaria la presencia del Cristo en mi vida. Y cuando me fui sumergiendo en la palabra, sentí alegría. En algún caso alcancé a sentir un poco de tristeza, porque vi algo que ocurría y no me había dado cuenta, y muchas veces acudí a muchos lugares a escuchar la palabra, y alguna vez me distraje, y alguna vez me puse a hablar de un tema y del otro, y seguramente muchas ocasiones también experimenté en mi vida una ausencia de la presencia de Dios aún en el templo. Y yo tengo que decirlo con sinceridad, porque si no lo hago, el Señor, que conoce nuestro pensamiento, nuestra vida y nuestro corazón, que conoce que así ha sido, entonces estaría yo omitiendo muchas cosas, y tengo que declararlo. Y por eso tengo que decir esta noche que cada vez que entramos en la presencia del Señor debemos hacerlo con gratitud. Debemos hacerlo con solicitud, totalmente convencidos, dispuestos nuestro corazón, porque si dedicamos un tiempo para estar en la presencia de Dios, y la presencia del Señor es permanente y eterna siempre, pues debemos estar atentos de su palabra y de lo que nos enseña y de lo que nos dice. Algunas veces también, como decía el hermano, llegaba preocupado y decía: Señor, aquí estoy, tengo gran necesidad, tengo tal situación. Y a veces me distraía incluso con mi propia necesidad, al punto que eso me podía llegar a apartar un poco de lo que el Señor me quería hablar ese día. Entonces, cuando ocurrió eso, ahora que estaba mirando los temas que el Señor nos habla en su palabra, entendí que es fundamental la presencia del Señor en todos los momentos de nuestra vida, y cuando disponemos nuestro corazón para escucharlo, para hablar con Él. Por eso, cuando posterior a leer el mensaje que el Señor nos quería dar, empecé a practicar en mi vida el concentrarme en ese diálogo con el Señor. Aquí se ve a un Moisés escogido por Dios para guiar un pueblo. Aquí se ve a un Moisés criado desde su niñez, que vio la gloria de Dios en su vida, porque fue condenado antes de que muriera, fue condenado a morir, porque Faraón, ustedes conocen la historia, había dispuesto que los varones
de Israel murieran, mas no las niñas. Y él estaba condenado a morir, pero Dios tuvo misericordia y lo sacó y lo puso en un lugar, en un sitio en donde Dios sabía que podía usar de él. Incluso en ese tiempo en que fue creciendo, Moisés pudo albergar en su corazón un sentir, y era que podía haber sido escogido por Dios, como de hecho lo fue, para hacer algo especial. Y tuvo un sentir en su corazón incluso de considerar que podía juzgar y estar en medio del pueblo de Israel y disponer incluso de llamar a cuentas a los egipcios que iban contra su pueblo, porque se presentó un episodio allá en el que él tuvo un litigio y murió el egipcio. Y luego fue también, como ustedes ya lo han visto en la palabra, y él estuvo interviniendo en un conflicto entre los israelitas, y alguno de ellos le increpó, y en ese momento él sintió temor y tuvo que huir para evitar la muerte, en caso de que supieran que él había sido quien había matado al egipcio. Entonces todo se le vino abajo, e incluso su pensamiento que pudo haber sido él escogido para algo grande allí. Pero él no entendía todavía, y Dios tuvo que tratar con él algunos años, y estuvo en el desierto. Muchos de nosotros tenemos que estar algún tiempo en el desierto para que Dios trate con nosotros. Bueno me es haber sido humillado, dice la palabra del Señor en el Salmo 119, para que conozca, para que aprenda tus estatutos. Algunos nos ha tocado así, y damos gloria al nombre de Jesús por eso. Porque gloria al nombre del Señor, por un breve momento tuvimos circunstancias difíciles, pero nos espera un gran peso de gloria con el Señor. Demos gloria al nombre de Jesús. Un gran peso de gloria porque no sabíamos lo que Dios tenía para nosotros. Un gran peso de gloria porque no sabíamos, no entendíamos, pero Dios en su infinita misericordia tenía un propósito. Y ahora estamos aquí. Querido amigo, amiga, siéntanse bienvenidos. Amados hermanos, sintámonos nosotros privilegiados por estar en la presencia del Señor aquí, y en el trabajo, y en el hogar, y en el caminar diario. Sintamos esa presencia hermosa, anhelemos esa presencia preciosa en nuestra vida, porque es fundamental, un fundamento fuerte, fiel y verdadero. Hablando de fundamentos, dice la Biblia: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Por eso la presencia del Señor es muy necesaria, al punto que el Señor dijo allá en San Juan capítulo 15, el Señor les decía: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. ¿Saben qué, muchachos? Separados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. Nosotros sin Cristo nada podemos hacer. Fundamental nosotros entender y saber aquí en nuestro corazón que en la vida nuestra nada es sin la presencia del Señor. Alguna vez, en el trabajo que alguna vez tuve, armado bastante, no conocía inclusive las armas con las que tuve que trabajar, pero eran unas armas que cualquiera podía decir: vea, tumban tanques y esas cosas. Más de 200 hombres, y donde iba caminando pisaba fuerte, porque consideraba que tenía yo poder, y porque consideraba que tenía algo que me hacía fuerte y que era inquebrantable. Pero este Dios maravilloso me dio la oportunidad de bajar a lo más bajo y darme cuenta que nada era, para entender que solamente de Él es la gloria, la potestad y el honor, porque Él es maravilloso, porque Él tuvo misericordia y se acordó de nosotros. Y
hace 2 noches que estaba hablando a unos muchachos de la policía, les decía, muchachos, la palabra nos enseña que es fundamental tener a Dios en nuestra vida y comprender que su presencia es necesaria, porque la Biblia nos enseña, el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Si la presencia del Señor no está en nuestra vida, en vano hacemos absolutamente nada. El Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá con vosotros y te daré descanso. Y Moisés recapacitó y como que dijo, ¿sabe qué, Señor? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Él le quiso decir, ¿sabe qué, Señor? Yo entiendo que si no eres tú el que encamina mis pasos, porque la Biblia dice, sabemos que no es del hombre que camina a ordenar sus pasos. Si no eres tú el que me ordena los pasos, Él me pone el sentir, me dice el proyecto, yo tengo una intención, tengo un deseo en el corazón, quiero llegar a algún lugar, un objetivo, una meta, pero si no eres tú el que me lleva de tu mano, no me saques de aquí. Cuando yo estaba leyendo estas líneas para meditar esta palabra, yo le decía, Señor, si tú no eres el que pone el mensaje en mi corazón para que yo termine ya de hablar de alguna manera como hablaba en el mundo y que tal vez con palabras de alguna manera, incluso algunos me han dicho, oiga hermano, usted no es el locutor. Usted habla como un locutor, usted es un buen animador, usted sirve para animar fiestas y mucha cosa, pero yo le decía, Señor, yo no quiero llegar allá con palabras humanas o de humana sabiduría, Señor. Señor, límpiame, Señor, quítame, Señor, incluso porque no quiero, incluso la jactancia ni el reconocimiento. Padre Santo, yo quiero ver tu gloria, yo quiero sentir tu presencia y yo quiero que todos los que estamos allí, Señor, sintamos esa presencia gloriosa. Y le decía, Señor, que podamos nosotros verdaderamente sentirla. Y hoy yo invito que si uno no siente la gloria de Dios cuando cantamos alabanzas, cuando oramos, cuando nos postramos ante su presencia, o simplemente venimos a ser espectadores, necesitamos de inmediato clamar, postrarnos ante el Señor y decirle, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo veo que los hermanos, las hermanas danzan, se levantan, hablan en lenguas. Señor, yo quiero sentir de eso, Señor. Yo quiero que mi vida esté llena de tu presencia. Yo no quiero tener una vida hueca. Santo, 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 santo es el Señor. Porque cuando eso ocurre, viene a nuestra vida la ocasión de hacer cosas diferentes. Me voy al culto y aprovecho y entonces repaso y miro todas las redes sociales a ver si alguien ya me escribió. O me voy al culto y entonces me pongo a mirar a ver si convido a otros a que me acompañen en un proyecto que tengo, o voy al culto y entonces llego a la entrada o me ubico y me voy a dar una vuelta por allá y al rato cuando ya está terminando llego y me despido de todos a ver si de pronto la gente dice estuvo en el culto el hermano. Yo la verdad yo necesito tener una comunión con Dios. Yo necesito que mi vida sea tocada por el Cristo de la gloria para que verdaderamente esa presencia de Dios toque mi vida, me enseñe. Es necesario para poder crecer, para poder edificarnos. Una casa cuando se construye sobre pilares fuertes. Y ese pilar fuerte es el Señor Jesucristo. Es la columna que sostiene nuestra casa. Y Él va edificando nuestra vida cada día más. Llegamos ante el Señor, hablamos con Él. Y cada día que venimos a culto, cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que meditamos en ella, cada vez que nosotros permitimos que el Señor nos dé un baño y nos unja con su palabra, estamos nosotros anhelando de todo corazón la presencia de Dios en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, tu presencia, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia del Señor debe estar en todo momento de nuestra vida. Hubo un caso, y muchos diversos en la palabra, en que la presencia del Señor
bendijo momentos diversos en la vida de las personas. En uno de los libros de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, muestra un episodio hermoso en el que, si bien es cierto por una razón que condujo al temor del pueblo, incluso del rey David, dispusieron que el arca del Señor que los acompañaba en las batallas estuviera en la casa de Obed-edom. En esa oportunidad la palabra nos muestra que la presencia de Dios, que en ese momento, en esa ocasión, en ese tiempo, se manifestaba como Dios había dispuesto allá desde el tabernáculo, se manifestaba donde estaba el arca. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. El arca los acompañaba a la guerra, a la batalla. Cuando el pueblo de Israel iba con el arca, que significaba la presencia de Dios, vencían. Dios les ayudaba, Dios les daba la victoria. Hubo una oportunidad también en que los hijos de Elí sacaron el arca y la llevaron. Dios no le dio esta instrucción. ¿Y qué pasó? Que hubo un pueblo filisteo que se quedó con el arca y pasaron otras cosas. Pero en esta ocasión, el capítulo 6, dice la palabra del Señor que David intentó llevar el arca a Jerusalén. Y ocurrió algo, que en tanto que la llevaban, alguien tocó el arca, Usa, recuerdan ustedes, y entonces irremediablemente murió allí. Fue tanto la circunstancia, el gozo que tenían ellos de llevar el arca a la ciudad de David, se convirtió como en tristeza por la muerte de Usa, consagrado y dedicado, pero allí murió. Que dice la Biblia que entonces el rey David dispuso no llevar el arca a la ciudad de David, sino que dispuso que la dejaran en la familia de Obed-edom. Y frente a eso dice la Biblia, la palabra del Señor, que leo la palabra en el nombre de Jesús. Fue dado aviso, en el verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, por todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. David entendió que había que llevar el arca de una manera especial, como Dios había dispuesto, llevarla a la casa, a la ciudad de David, a la casa y el templo que habían preparado para ella. Pero ocurre que dice la Biblia que cuando él se percató, como se dio cuenta de que había sido engrandecida la casa de Obed-edom por la presencia del Señor, dice que él dispuso llevar el arca de Jehová de ese lugar allá a la ciudad de David, porque había estado durante 3 meses y había sido de gran bendición, la bendición de Dios en la casa de él y todos los que allí habitaban. Nosotros identificamos en la palabra de Dios lo necesaria que es la presencia de Dios en la vida del ser humano, en la vida del cristiano. El arca significaba la presencia de Dios en el tabernáculo y donde quiera que la llevaban. Dios había dispuesto a través de Moisés erigir un tabernáculo en el cual estaba el arca, y esa arca tenía, el arca donde estaba la presencia de Dios, tenía que estar en un lugar muy especial. Le identifica la palabra del Señor como el lugar santísimo, como un lugar muy especial que era el lugar terrenal donde habitaba la presencia de Dios, y que ese lugar estaba separado de otro lugar que era el lugar santo a través de un velo. ¿Recuerdan ustedes? O sea, aquella figura que estaba allí significaba que había un lugar donde estaba la presencia de Dios, pero también que había algo que separaba de la presencia de los hombres, y una vez al año entraba un sacerdote a hacer expiación por sus pecados y por los del pueblo, una vez al año, y entraba de una manera muy especial.
Él tenía que entrar con su túnica como estaba dispuesto, pero alrededor de su túnica tenía unas campanillas que mostraban y que identificaban de que él estaba con vida y que estaba ofreciendo sacrificio al Señor en el lugar de más adentro. Habiendo corrido el velo, entraba uno solo, el sumo sacerdote, a ofrecer expiación por sus pecados y por los de todo el pueblo. El pueblo, tal como acá relata la palabra, estaba desde lejos esperando. En este caso veían a Moisés cómo estaba en el tabernáculo y cómo Dios hablaba con él cara a cara, pero el pueblo no podía acercarse a ese lugar santísimo. El pueblo podía estar allí en los atrios, o el pueblo podía estar en los alrededores, pero no tenía la oportunidad de llegar allá, y ellos estaban muy atentos de cómo se surtía esa relación íntima entre Moisés y el Dios Todopoderoso. Pero la palabra del Señor, que muestra que ese sacerdote que entraba con ese cuidado, con esa reverencia, con esa concentración a hacer su oficio y hacer la ofrenda, muestra cómo había que entrar de una manera especial. Yo he entendido a través de la palabra que ese asunto sigue siendo un tanto similar. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Tenemos que entregarle nuestro corazón cuando hemos dispuesto tener comunión con Dios. Yo no voy a tener una relación con Dios pensando en otra cosa. Yo no voy a tener una relación con lo más amado pensando en otra cosa. Hablándolo en términos humanos, yo no voy a ir donde mi amada esposa a reunirme con ella, a hablar, a decirle que la amo pensando en otra diferente, porque eso sería supremamente incoherente. Yo llegar allá donde mi esposa y decir: amada mía, tú eres la luz de mis ojos, tú eres muy especial, yo te amo, yo vengo a decirte que tú eres la persona más especial, le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado, y yo estar pensando en otra dama. Eso quizás ella no lo sabe, pero Dios, que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestro corazón, que conoce todo lo íntimo de nuestra vida, estamos desnudos ante la presencia de Dios. Él sí sabe cómo estamos nosotros, y cuando yo me acerco ante Dios para alabarlo de corazón, para decirle que le amo, para decirle que yo necesito que Él camine conmigo, para hablar con Él, colocar delante de su presencia mi necesidad y esperar que Él hable a mi vida, yo no puedo llegar allá a hablar con Él y pensar en una cosa diferente. Yo no puedo llegar allá y dedicarme a un asunto totalmente diferente. Yo he venido a tener comunión con Dios. Yo he dispuesto, y Dios así lo pide, que estemos atentos de su voz. Cuando se presentó en el jardín del Edén, aquel momento que habla Génesis, el capítulo 3, acerca de la caída del hombre, el Señor siempre ha querido estar pendiente de su creación, mantener relación con su creación. Él le dijo, la palabra nos dice, y le decía que hubo una pregunta, ¿no? El capítulo 3, el verso 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuántas veces uno quisiera esconderse porque sabe que el Señor toca su conciencia y sabe que uno ha hecho, dicho, sentido, pensado algo que al Señor no le agrada? Pero Dios, que es sabio y que quiere que nosotros estemos ante Él y que nos postremos y que clamemos y le pidamos perdón y ayuda para oportuno socorro, Él nos llama, y desde ese tiempo ha estado llamándonos, y seguramente usted y yo fuimos llamados muchas veces, y muchas veces me pasó. Estando por allá en un lugar, yo he contado algunas veces, en un sector aquí del país, el Señor me llamaba con sus lazos de amor a través de su sierva, y yo llegaba, pero no pensaba en Él, sino que pensaba en mí. Y yo no quería estar cerquita de los aleluyas, porque seguramente iba, no sé,
tener una impresión negativa con la gente que me acompañaba, con esos hombres prominentes que me acompañaban. Quizás yo me avergonzaba del evangelio. Hoy día, gloria al nombre de Jesús, el Señor me ha mostrado su misericordia, su bondad. Él cruzó ese mar, como pasó también allá por ese mar de Galilea, y encontró a aquel endemoniado gadareno y lo transformó. Así más o menos hizo el Señor conmigo. Él se metió en lo profundo de la cárcel, en el cieno cenagoso, metió su mano y me sacó de allá, y hoy estoy ante la presencia de Dios, entendiendo, gloria al nombre de Jesús, primeramente que para Él es la gloria, porque de Él es el honor. Ahora ya no pienso ni siquiera en la escasez. El hermano estaba orando y decía: pues no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Aquí está mi corazón, Señor. A mí me ha tocado otras veces, muchas veces, Señor. Llegó el hermano allí con el alfolí y pasaron a recoger la ofrenda. Señor, el hermano quizás diga: este hermano no ofrendó, pero tú sí sabes que yo aquí no tengo nada, no, pero tengo mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi corazón, Señor. Porque Él nos hace sentir su presencia, porque Él nos hace vivir la vida como Él quiere. Y muchas veces me escondía, como hacía aquí el hombre. Recuerdo que hace un tiempo, hablando con un muchacho de la Fuerza Aérea, me decía: lo que usted dijo allí es verdad. Yo me escondía de Dios. Yo conocía a Dios, pero estando en Florencia, Caquetá, por allá conocí una dama, y entonces yo, para que el Señor no me viera, yo me ponía una gorra grande. Algunas veces me iba entre los árboles para que la sombra me ocultara, que Él no me viera, porque yo iba a encontrarme con esa dama y sabía que estaba mal. Pero había algo en mi corazón que me decía: yo te estoy viendo. ¿A dónde huiré de tu presencia? El Señor lo conoce todo. Y en este momento le decía, gloria a Jesús, le decía: ¿dónde estás? Llamó al hombre y le dijo, el versículo 9, ¿dónde estás? No tanto porque el Señor no supiera dónde estaba Adán, sino para que más bien Adán se diera cuenta que estaba tratando de esconderse de quien no podía esconderse. Así en nuestra vida nosotros no podemos escondernos de la presencia de Dios, pero una cosa sí debemos saber, y es tener conciencia de que la presencia de Dios está allí, de que está acá, de que está donde trabajamos, que está en el colegio, que está en donde quiera que estemos. Está la gloriosa, santa presencia de Dios, y debemos ser conscientes de eso. Gloria al nombre de Jesús. Debemos ser conscientes de eso. De eso era consciente David cuando regresó con el arca, y dice que daban 6 pasos, y cada vez que daba 6 pasos, yo creo que demoró bastante tiempo en llegar hasta la ciudad de David, porque eran 6 pasos no muy largos, y cada vez que hacía 6 pasos glorificaba al Rey del cielo, daba gloria al nombre del Señor. Nosotros debemos acostumbrarnos a que en nuestro caminar diario debamos reconocer la presencia del Señor en todo momento. Hoy, alrededor de las 2:30 de la tarde, había una persona esperando unas llamadas de alguien que le concretara un negocio ahí en la oficina donde estoy, y acostumbrado todos los días a leer la palabra de Dios con ese grupo de personas. Algunos son un poco reticentes, pero otros ya se acostumbraron a que nosotros debemos colocar nuestra vida en la presencia de Dios cada día. Y cuando estaba allá, yo vi que me miraba con esa desazón y con ese sentir de que no había hecho la venta, y entonces yo me ubiqué al lado de esa persona. Sonó el teléfono y yo puse la mano al lado de esta persona, le puse la mano en el hombro. Ella cerró los ojos y empezó a decir: sí, cómo no, yo le ofrezco lo que usted tiene. Ella dijo: venga seguido por acá, porque cuando usted viene acá vienen bendiciones. Pero no soy yo, es la presencia de Dios, y es el Dios en que nosotros creemos. Ese es el Dios en que esperamos, el Dios maravilloso, ese Dios que ayudó a David, ese Dios que ayudó también a muchos en el pasado. Es el mismo Dios que está hoy presente, pero de una manera especial Dios ha abierto la puerta. La palabra del Señor me enseñaba en la meditación de la palabra, en el capítulo
27 del Evangelio según San Mateo, el verso 50 y 51, y yo me imaginaba lo que estaba ocurriendo. Dice la palabra del Señor, verso 50 del capítulo 27 según San Mateo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y dice el verso 51: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice la palabra: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Esta frase he estado meditando en ella, porque pasó algo que seguramente uno dice: sí, se rompió el velo, y entendemos que ese velo se rompió, se rasgó, y básicamente da apertura al lugar santísimo. El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, el lugar donde estaban los hombres y estaban los panes de la proposición, y del lugar donde estaba el arca del testimonio, la presencia del Señor. Aquello que el pueblo consideraba ya en el desierto era el Shekinah, que si bien la palabra no está en la Biblia, en el hebreo antiguo se conoce como el lugar de la residencia de Dios. Es un sustantivo que viene de un verbo también, que es el verbo chejá o cheká, y que tiene que ver con el residir de Dios. Es el lugar en donde estaba la presencia de Dios, en donde entraba solamente un sacerdote una vez al año. Fue abierto totalmente de arriba a abajo. La Biblia enseña que ese velo había sido hecho de una manera muy especial, de lino fino torcido. Esto, cuando uno va a mirar, básicamente nos da a entender es que era de una manera especial para que no pudiera romperse por ningún motivo. No había riesgo de que hubiera rotura alguna, porque la presencia de Dios, que fue lo que hizo que muriera Usa cuando tocó el arca, con una persona indigna podía morir irremediablemente. Por eso era que el sacerdote entraba con la túnica, con esas campanillas y con una soga atada a una de sus pies, de tal manera que si entraba el sacerdote y era indigno que él estuviera delante de la presencia del Señor en el lugar santísimo, los que estaban fuera podrían sacarlo con la soga sin lugar a que murieran o perecieran también. La presencia de Dios era algo muy especial, sigue siendo muy especial, y hoy día que se rasgó el velo de arriba, no fue una rotura pequeñita, no fue que el velo se hubiera descorrido de un lado al otro, no fue que hubiera hecho un hueco pequeño. Dice la Biblia que se rasgó de arriba a abajo para que nadie tuviera inconveniente de entrar a la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos y podemos meditar en que Dios mismo hizo una cosa que ni el hombre no podía hacer. Gloria al nombre de Jesús. El Señor dispuso que se abriera el velo. Cuando yo estaba meditando en la palabra del Señor, que dice allí en el Evangelio según San Mateo, que el Señor una vez exclamó, gloria al nombre de Jesús, dice la Biblia que Él exclamó y estando en la cruz entregó el Espíritu. Y con ello yo pensaba: el Santo de Israel, el Dios Todopoderoso que se hizo carne, que estaba en una cruz, que estaba con sus brazos abiertos, que estaba derramando su sangre en la cruz, que estaba entregándose por nuestros pecados. Dice que clamó a gran voz y entregó el Espíritu. El último aliento que tenía humanamente, el Señor lo entregó. Murió el Señor por nuestros pecados, los brazos abiertos como en señal de bienvenida estaba dando el Señor a todos los que creyeran en Él y en su nombre. Dice que el velo se rasgó.
Gloria al nombre de Jesús, que resucitó al tercer día y vive para siempre. Pero gloria al nombre del Señor, que abrió una puerta para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia. El libro de la epístola a los Hebreos lo dice de una manera especial. Dice: gloria a Jesús, aleluya. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice que de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La presencia de Dios nos hace comprender de una manera más clara que Él es uno y uno su nombre. La presencia de Dios nos hace entender de una manera más clara que nosotros nada podemos hacer sin la presencia de Dios. La presencia de Dios nos hace entender que ahora podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra del Señor me enseña que ese velo se corrió, que ese velo se rasgó, precisamente para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente ante la presencia de Dios. Yo estoy seguro que cuando estaba Él entregando su espíritu, inmediatamente todo cambió. Se movió la tierra, se conmovieron los cimientos. La palabra enseña que hubo un terremoto. Yo pienso que todo el mundo tuvo que haber meditado en lo que estaba pasando en ese momento. Dios, que es bueno, dio una oportunidad para que todos los que en Él crean sean salvos. Dios ha permitido que nosotros hoy podamos andar en vida nueva porque hemos creído en Él y hemos tenido la oportunidad de llegar a su presencia cada vez que cerramos nuestros ojos y en oración empezamos a clamar por su presencia. Ahora entiendo, antes no podía porque no había posibilidad de hacerlo, difícilmente podía uno entender. Pero ahora que estamos en la presencia de Dios, nos damos cuenta cuando mis amados hermanos, nuestras amadas hermanas se levantan adorando al Rey del Cielo en nuevas lenguas. La presencia de Dios toca sus vidas, toca nuestras vidas y empiezan a brotar de nuestros labios palabras que jamás habíamos escuchado, formas diversas que jamás habíamos comprendido. Alguna vez me sorprendí, totalmente absurdo, que de mi boca salieran palabras que yo no entendía, pero lo que más me sorprendía era que yo quería parar y no podía, porque fluía y fluía y fluía y fluía el Espíritu de Dios obrando en mi vida, haciendo que yo hablara algo que no entendía. Y yo le decía: Señor, no puedo parar de hablar, no puedo parar de hablar, pero yo quiero saber qué está pasando en mi vida, qué está ocurriendo en mi vida. Y el día que el Señor me llenó de su Espíritu Santo, que le clamé y le dije: Señor, yo quiero entender. No solamente en la presencia de Dios puede uno comprender esta relación íntima, sino que le hace escuchar cosas que tú jamás habías escuchado. Yo le pedí: Señor, yo quiero entender qué es lo que sale de mi boca. Y cuando yo lo dije en mi pensamiento, porque mi boca manaba unas palabras, mis oídos se abrieron y empecé yo a escuchar cantos que nunca había escuchado. Era una voz diferente de la mía, una voz que clamaba, una voz que adoraba, una voz que santificaba, una voz que exaltaba al Señor nuestro Dios. Por eso la presencia del Señor verdaderamente cambia la vida de las personas. Esa presencia me hace sentir diferente. Esa presencia me hace hacer obras que no entendía. Hoy estamos en un culto de obra social. Y antes yo era uno que decía: ¿y para qué vamos a llevarle plata allá al pastor? ¿Para qué vamos a ofrendar para una cosa? ¿O para qué le vamos a dar? No, eso, no. Yo trabajé, que ellos también trabajen, que busquen la forma. Pero hoy día, gloria al nombre de Jesús, hay un corazón totalmente dispuesto, no por cada uno de nosotros, sino porque la presencia de Dios ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir. Y ahora pensamos diferente, ahora ofrendamos, ahora ayunamos, ahora damos también de lo que tenemos, porque la palabra del Señor nos enseña que de lo recibido de tu mano
de eso también te damos. Y por eso la obra social que hoy damos sale de un corazón sincero, un corazón transformado, un corazón que clama a Dios y un corazón que siente la presencia de Dios. El Señor alguna vez estaba de rodillas hablando con él, y empecé yo a escuchar unas voces que yo nunca había escuchado, que venían a mis oídos y a mi corazón. Empecé yo a escuchar unas voces que no había sentido, y creí en ese momento que alguien jugaba conmigo, que alguien me hacía una broma. En ese momento yo abrí los ojos y miré, y no había nadie a mi alrededor. Volví yo a inclinar mi cabeza y de rodillas le decía: Señor, hablando con él y dándole gracias por la respuesta que había tenido para conmigo, por clamor que había hecho. Empecé a sentir algo que caía sobre mi cabeza y se escurría sobre los hombros, y otra vez dije yo: alguien está jugándome una pasada, una broma. Y les digo porque no podía pensar diferente, porque algunas veces yo me postraba a orar, a bendecir los alimentos allá en ese lugar de reclusión donde estaba, y cuando yo abría los ojos alguien se había llevado el plato. Un compañero, de pronto por chanza o algo, yo oraba con los ojos cerrados, y cuando abría los ojos no estaba el plato. Después se reían de mí y me decían: ahí está el plato. Tranquilo, ore otra vez, porque la oración quedó en la mesa, no en el plato. Y yo sabía que Dios había escuchado mi oración, y le daba gracias por esos alimentos, y le daba gracias por su presencia gloriosa en mi vida. Y entonces yo estaba como acostumbrado que me hacían bromas, y entonces cuando yo empecé a sentir algo que bajaba de mi cabeza y lo sentía en mis hombros y sobre el cuerpo, yo empecé: Señor, ya están haciendo conmigo otra broma, algo me están echando aquí. Y levantaba la mirada y no veía a nadie. Volvía yo a postrarme, a clamar al Señor, y empecé yo a sentir esa presencia gloriosa de Dios en nuestra vida, y empecé a escuchar esa voz tan hermosa que me decía: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu necesidad, para que tu favor fuera voluntario y no de necesidad. Esa palabra fue la que yo escuché, y era una palabra extraña a mis oídos, porque yo decía: ¿de qué me está hablando? Pero cuando yo me puse a prestar atención de lo que me estaba llegando al oído y al corazón, era respuesta a lo que mi corazón estaba clamando. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, el Señor da respuesta a lo que nosotros le pedimos. El Señor quiere hablar a nuestra vida sinceramente. Dice la palabra del Señor que hubo en alguna oportunidad 2 personas que iban al templo a orar. Por eso el Señor nos invita a orar sin cesar, a seguir orando en todo tiempo y lugar, a orar y no desmayar, porque a su tiempo el Señor hablará a nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17. Vamos a buscar la palabra del Señor. Capítulo 17, dice la Biblia, el verso, gloria al Señor. No, entonces es otro capítulo, en el nombre de Jesús. La palabra me enseña que había unas personas que subieron a orar, bendito el Señor, y que estas personas subieron a orar. Y bueno, mientras ustedes buscan la palabra, yo les voy comentando lo que dice allí. Fueron 2 personas a orar. Había un fariseo y había un publicano, un cobrador de impuestos. Y dice la palabra que en tanto que el fariseo, pensando en sí mismo, hablaba consigo mismo y decía al Señor acerca de la justicia que había hecho. Ayunaba varias veces por semana, daba ofrendas, hacía muchas cosas. Seguramente él consideraba que era justo delante de Dios. Pero la palabra muestra de un publicano que ante la presencia de Dios escasamente lo que pudo fue inclinar su cabeza, humillarse ante tu Dios. Dice la palabra allá en el profeta Miqueas capítulo 6, el verso 8, dice la Biblia: el publicano, estando lejos, aquí también decía, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que postrado allí, reverente su cabeza, así haciendo reverencia al Señor, dijo, se golpeaba el pecho diciendo: Señor Dios, sé propicio a mi pecador. Debemos entrar ante el Señor humillados. Oh, ¿qué pide Dios de ti? Hacer misericordia, hacer justicia y humillarte ante tu Dios. ¿Alguna vez
comparando lo que ocurría allí con este publicano. Tuve que llamarle fuertemente en Bogotá la atención a uno de mis hijos, al punto que tuve que usar para reprenderle allí con un cinturón. Le corregí y sentí que estaba allí llorando, y yo estaba con deseo de llegar allá y tomarlo entre mis brazos y decirle por qué lo había corregido. Pero dije, no le voy a decir nada, porque si voy y le digo algo, va a decir, no, mi papá ya está bien conmigo, vuelvo y hago la misma. Entonces me quedé por allí en la sala, y cada vez que él se asomaba, pasaba por un lado, me miraba y yo ponía cara dura, para que él no considerara que yo tenía ese sentir que me estaba moviendo a misericordia con él. Y de repente lo vi que pasó una vez así pequeño, y pasó la otra vez, y después al momento, estando allí en la sala, vi que se acercaba así muy despacio, con la cabeza así, y se hizo aquí a mi lado, recostó su cabeza, y yo no quería sino llorar allí al lado de este que llegó humillado ante la presencia de su papá. Así debemos llegar ante la presencia de Dios, mansos, reverentes, humillados ante Dios. Él es grande, Él es poderoso, para siempre es su misericordia. Nosotros no somos nada. A veces nos llama la atención por algo. Hermano, no coloque el carro ahí porque es la salida, hermano. Colabore, es el sector donde pasan. Si ocurre una emergencia, tenemos que salir de allí. Por eso es el lugar por donde todos tenemos que salir, hermano. Y suena una puerta, me voy. Aquí no lo dejan a uno ni venir a orar. Nosotros tenemos que venir mansos y reverentes, humillados, no ante los hombres, sino ante el Dios del cielo. Es a buscar su presencia, es a buscar de su palabra, es a buscar de su orientación, de su guía. Nosotros muchas veces hemos recibido disciplina, pero la palabra me enseña que, claro, la disciplina, para nadie es grato ser disciplinado, pero dice la Biblia que posteriormente nos genera a nosotros una sensación de gozo a los que por ella hemos sido ejercitados. Bueno me es haber sido humillado, para que conozca y para que aprenda tus estatutos. Obed-edom se gozó en la presencia de Dios. Un arca que estaba allí, después de que se llevaron el arca, no sé qué pasó con Obed-edom. No sé si su vida cambió o siguió recibiendo bendición, pero se la llevó el rey David y la puso allá en la casa de David, y la presencia de Dios le trajo muchas victorias. Pero nosotros tenemos un camino mejor. El Señor Jesucristo se entregó en la cruz. En la cruz se entregó por mis pecados y por los pecados de toda la raza humana. Y cuando venimos a Él está con sus brazos abiertos, como aquel padre del hijo pródigo que alguna vez decidió regresar a su padre. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese padre de ese hijo pródigo no estaba allí simplemente esperando que regresara allí. Ya viene ese malcriado que se gastó todo. No. La Biblia me dice que el hijo había considerado en su corazón regresar y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y mientras el hijo estaba pensando en eso, mientras se aproximaba a la casa de su padre, a la presencia de su papá físico, el papá lo vio de lejos, se llenó de alegría, y dice la Biblia que mientras el uno venía caminando, el padre se acercó corriendo a él y lo abrazó y le puso un anillo y vestido nuevo. Acerquémonos confiadamente ante la presencia del Señor nuestro Dios, para hallar gracia ante el oportuno socorro. Si hemos fallado, si hemos faltado, tenemos un Dios que es grande en misericordia, que mira un corazón contrito y humillado, y nos abraza y nos da una vida nueva y nos coloca unas nuevas vestiduras y nos limpia para que estemos ante su presencia. Coloquémonos en pie, hermanos, y vamos a decirle: Señor, yo te doy muchas gracias porque mi vida verdaderamente ha cambiado desde que tú viniste a mi vida. En la cárcel
Hoy estuve allá acompañando a los muchachos. A mediodía les envían muchos saludos. Y gloria al nombre de Jesús, porque habían unas personas que estaban dispuestas para dirigir y para desarrollar una actividad allí. Cuando llegué no estaba ninguno, solamente estaban las personas que tenían deseo de escuchar la palabra, y cantamos con ellos un coro que decía: yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas lo cantaban los internos que han sido transformados porque a su vida ha llegado la presencia de Dios, y ahora dicen: soy bautizado como manda el Salvador. Qué grandes cosas hizo Dios. Y cantamos y decíamos: grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa, bendita que me dio Jesús. Esa presencia de Dios transforma. Esa presencia de Dios cambia la vida. Esa presencia de Dios hace sentir diferente. Esa presencia de Dios hace que nosotros cada día, cada noche, en todo momento, podamos tener el deseo de venir a postrarnos ante Él, al lado de la cama, en la cocina, en el trabajo. Ayer yo tenía un deseo muy grande de alabar al Señor. Y el Señor me ubicó en un lugar que está ubicado cerca de la UIS, donde está un caballo allí, un rompoy. Y yo estaba allá y una brisa soplaba y me sentía muy gozoso, porque sentía la presencia de Dios aún en el trabajo. Y yo sentí unos deseos de levantar los brazos al cielo en ese lugar. Pero yo decía: no, si yo los levanto acá, tanta gente acá. Pero tuve que decirme a mí mismo: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino que a ti sea la gloria. Y levantaba los brazos delante de todos y clamaba y le decía: Señor, gracias porque has tenido misericordia, porque ahora lo puedo hacer libremente, porque ya no me cohíbe el temor, ya no nos cohíbe otra cosa diferente, sino que hoy podemos estar ante la presencia de Dios en todo lugar, en todo momento, y es Dios mismo el que se encarga de hacernos sentir diferente. Hermano evangelista, hermanas Dorcas, hermanos de obras sociales, hermanos que van a la Refan, no cesen de llegar a darle la gloria al Señor. No cesen de predicar esta palabra. No cesen de dar testimonio, porque estamos extendiendo a otros lo que hemos recibido, y es esa presencia maravillosa. Hace unos días estaba en un lugar que, por ser un lugar en donde hay fiscales y muchas personas, no dejan de entrar a todo el mundo. Y entré con mi esposa. Teníamos que hacer una diligencia y entramos y había muchas personas. Y dijimos: no nos van a dejar entrar. Y estábamos allí nosotros como muchos. Y un guarda de seguridad que estaba allá en la puerta se puso un poco más alto. Yo vi que se empinaba y nos señaló a nosotros dos y dijo: ustedes dos, vengan, vengan. En medio de todos nos abrimos paso y me dijo: ¿qué necesitan? Necesitamos hablar con el doctor o el fiscal fulano. Y dijo: sigan. No nos pidió ni los documentos, nada. Nos dijo: sigan, pero espérenme porque tengo que hablar con ustedes. Entramos a esa pequeña puerta, él cerró, muchos quedaron afuera y nos dijo: ¿ustedes quiénes son? Y yo le dije: no, pues yo soy fulano. No le pregunte su nombre. ¿Ustedes quiénes son? Y le dije: ¿por qué? Porque yo estaba en medio de la bulla, dice ese señor, y en medio de estas personas que estaba allá, yo sentí una voz que me dijo: deja entrar a esos dos, deja entrar a esos dos. Y yo dije: vengan ustedes, pasen por acá. Yo no sé quién me habló, pero alguien los recomendó, y los recomendó muy bien. A nosotros nos recomienda el Señor nuestro Dios. A nosotros nos recomienda el Santo de Israel. Nosotros nos distinguimos por la presencia de Dios en nuestra vida, y eso se ve en el rostro de cada uno de nosotros. Hace unos días también me llamaron los compañeros y me dijeron: Juan Carlos, venga a la Escuela General Santander. Fulano y fulano y fulano, 5 van a ascender a mayores generales.
Usted es compañero nuestro, usted va a estar en primera fila. Venga, que aquí va a estar el presidente. Eso fue ahorita en mayo. Ascienden a mayores generales, un alto cargo, generales de la República. Y entonces yo estaba allí, le comenté a mi esposa y le dije: nos llaman los hombres para que estemos con otros hombres delante de la presencia de hombres encumbrados, pero nosotros tenemos uno más grande, Señor, que le dio la vida a ellos y nos dio la vida a nosotros. Yo me quedo aquí. Yo prefiero venir ante la presencia de Dios, porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. El Dios que nos hizo a usted y a mí hoy está en medio de nosotros. Demos gloria al nombre de Jesús. Demos gloria al nombre de Jesús. Qué presencia tan hermosa. Oremos al Señor. Digámosle: Señor, yo no quiero cambiar esta presencia gloriosa por lo que da los hombres. Yo no quiero cambiar esta gloria tuya por un plato de lentejas. Yo no quiero cambiar tu presencia gloriosa por un rato de placer, por una gloria humana, por un favor, ni siquiera por dinero. Yo quiero seguir ante tu presencia que da plenitud de gozo. Yo quiero entrar por ese camino fiel y verdadero que tú abriste, Jesús, en la cruz del Calvario, Señor. He aquí yo he abierto una puerta, dice el Señor, una puerta que nadie puede cerrar, y yo no he sabido que nadie haya cosido el velo que se rasgó de arriba abajo. Esa puerta ante la presencia de Dios está abierta y Dios la tiene abierta para nosotros. Señor Jesús, gracias por abrir ese camino perfecto, Señor. Gracias por permitirme llegar ante tu presencia y postrarme ante ti, glorificar tu nombre y decirte, como desea mi alma, que vengas a mi vida, Señor. Decirte que te amo, aleluya, Señor. Decirte que sin ti ya nada puede hacer, Señor. Si tu presencia no está con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor.